los puntos de vista de ustedes, que son ciertamente valiosos en el área de la discusión común. Dicho esto, perdón, el señor Sergio Aguilar quiere decirnos algo. Adelante, señor Aguilar. Gracias, doctor. Muy buenos días. Adelante, señor Aguilar. Sí, Si, sí, ¿me escucha? ¿Me escuchan, por favor? sí, perfectamente, Ya, perfectamente. gracias. Bueno, agradecerle por toda la enseñanza, doctor. Realmente muy directa, sus clases muy lindas. Quiero consultarle dos cosas. Por favor. Eh, Mire, en los primeros cursos hubo un docente que nos indicaba que para ser por lo menos buenos filósofos, entre comillas, nos recomendó estudiar entre 500 a 600 libros, textos de nuestras diferentes materias. Bueno, por lo que he visto, estamos avanzando, leyendo mucho, pero aunque leyésemos 10 o 20 libros por año, alcanzamos a un poco más de 100 en toda nuestra carrera. Y seguramente nos vamos a licenciar algunos no, etcétera. Y sin embargo, he escuchado a un personaje del gobierno anterior que había leído más de 30.000 libros, y yo calculando matemáticamente, ni viviendo 100 años podríamos leer tantos libros. Y al respecto quisiera pedir el consejo, usted que ha leído y que tiene tanta cultura, doctor. Y la segunda consulta es que si ocurre normalmente que los escritores cambian radicalmente de ideas, si no le ha pasado a usted, por ejemplo. El ejemplo que yo quiero mencionar es el de Eduardo Galeano, a quien admiro mucho. Eh, Cuando llegó a Chuquiagomarca, en La Paz, dijo que se arrepiente de haber escrito Las Venas Abiertas de América Latina, que ya fue texto en Latinoamérica, en Bolivia, varias materias como economía, era obligatoria su lectura. Entonces, y él dijo, jamás escribiría ahora que ya soy mayor, porque seguramente lo hizo en su juventud, no sé. Entonces, no sé, quisiera, me parece importante esas dos consultas, doctor. Gracias, muchas gracias. A usted, señor Aguilar, por sus importantes preguntas. Sobre la primera, le diría lo siguiente. En todas las actividades humanas, incluido el estudio de filosofía, lo importante no es la cantidad, sino la calidad de lo que uno lee. Yo no creo que ustedes deban leer 500 o 20.000 libros para formarse como filósofos, de ninguna manera. Lo que deben leer simplemente son algunos libros fundamentales, como por ejemplo la metafísica de Aristóteles, la política del mismo autor, la República de Platón, el banquete y el fedón del mismo, el príncipe de Maquiavelo, tal vez alguna introducción a la obra a las grandes obras, a las sumas teológicas de la filosofía medieval, tal vez el discurso del método de René Descartes y cosas pequeñas así, como por ejemplo el ya mencionado ensayo sobre qué es la ilustración de Kant o Hacia la paz perpetua del mismo autor, o la fenomenología del espíritu de Hegel, y seguramente muy importante las lecciones sobre la filosofía de la historia del mismo autor. Como ustedes ven, no llegan a 20 esas obras realmente fundamentales, esos textos originales que hay que leer. Y luego hay muchísima literatura secundaria en forma impresa, y también en Internet hay una enorme cantidad de textos y también de presentaciones habladas
en YouTube presentaciones habladas que son introducciones, algunas muy bien hechas, otras menos, sobre los asuntos centrales de la filosofía. Señor Aguilar, lo que yo aconsejo es tal vez leer algunas introducciones muy bien hechas a la filosofía que, en primer lugar, nos ahorran leer muchos de los textos antiguos y, en segundo lugar, hay un disfrute literario a veces al leer estas introducciones muy bien hechas. Algunas están anotadas en la bibliografía al final del programa que les he enviado. Yo, por ejemplo, creo que algunas introducciones ya escritas hace mucho tiempo, como Manuel García Morente, Lecciones Preliminares de Filosofía, o de Bertrand Russell, Historia de la Filosofía Occidental, creo yo que son introducciones muy bien hechas, muy confiables, muy bien escritas, de modo que al mismo tiempo que uno aprende cosas específicas sobre filosofía, también uno tiene un placer literario al leer cosas simplemente muy bien formuladas. En Internet, estimado público, existen hoy más de 10.000 introducciones a la filosofía. Y en YouTube, con animación de voces, hay más de 500 piezas que pueden ser consideradas como introducciones más o menos válidas a la filosofía. Ninguna de ellas alcanza las 2 horas de duración. O sea que, obviamente, una vida no alcanza para leer 30.000 o 50.000 libros, pero una vida sí alcanza para leer unos 20 textos y al mismo tiempo para escuchar otras 20 introducciones en los medios modernos, en las redes sociales contemporáneas. Con respecto, perdón, ¿puede usted, señor Aguilar, repetirme su segunda pregunta? Sí, doctor, con mucho gusto. Era si algunos autores suelen cambiar de idea tan radicalmente como nuestro ejemplo Eduardo Galeano. Y si no le ha pasado algo así, doctor, disculpe usted el atrevimiento. Gracias. Una pregunta importante. Yo le agradezco a usted por su sinceridad y por su interés. Con respecto a un dato autobiográfico, yo no he cambiado mucho de ideas porque tampoco tenía de joven ideas muy fijas. Yo empecé estudiando ciencias políticas en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania Federal, y como el sistema alemán universitario es muy diferente al español, la carrera de ciencias políticas no pertenecía a derecho, como es lo usual aquí, o algo similar, sino a la facultad de filosofía. Y ahí no hay, creo yo todavía, hoy me puedo equivocar, no hay una división tajante entre materias y los profesores eran más o menos los mismos, sobre todo los referidos a teoría política, a historia de las ideas políticas, eran los mismos profesores de filosofía. Por lo tanto, fácilmente pude, además tenía una beca bien pagada, pude continuar con estudios de filosofía. Yo estudié 12 cómodos años bien financiados en Alemania. ¿Por qué no cambié de idea? Yo creo porque no fui a la universidad con una doctrina prefijada. Mi padre, que fue rector de la Universidad Mayor de Londres, era un hombre muy tolerante y pluralista.
Y en la casa, que había muchísimo material impreso, no sabía de todas las corrientes y él jamás hizo ninguna propaganda ni imposición sobre una línea, de modo que yo simplemente he crecido en un ambiente que podríamos llamar plural. Luego, al llegar a Alemania, yo estudié en Berlín Occidental. La ciudad todavía estaba dividida, había un muro. Yo llegué en mayo de 1962. Poco tiempo antes, en agosto de 1961, se había construido la muralla de Berlín que dividía dos mundos, el mundo capitalista del mundo socialista. Y lo que puede interesar a usted, señor Aguilar, con un pasaporte extranjero como el boliviano y pagando, claro, una visa, se podía pasar a la Alemania Oriental, ver el mundo socialista en forma muy fácil y rápida, porque además habían como hay todavía ahora, sistemas de subterráneo y del ferrocarril aéreo que conectaban ambas partes de la ciudad. O sea, para ver lo que era obviamente la gran atracción, ver el mundo socialista en la capital. Berlín Oriental era la capital de la República Democrática Alemana, uno de los países socialistas además más exitosos y adelantados. Para ver ese mundo, bastaba tomar un subterráneo e ir a ese otro universo, a ver lo otro por excelencia. Y la impresión que yo tuve, que fue, yo diría autobiográficamente, que fue decisiva, fue ver que ese mundo socialista no era una maravilla. Todo lo contrario, era un mundo gris, triste, un mundo sobre todo muy uniforme. Uno estaba obligado, por esa visa que había que conseguir para la estadía de 24 horas, uno estaba obligado a cambiar una suma de dinero que había que gastarla en el territorio de la República Democrática Alemana. Y obviamente, ¿en qué se podía gastar? Chicas, comidas o comprar algo, libros. Y como a veces era una suma alta, yo obviamente visité ya el primer día librerías en Berlín Oriental, en la capital de la Alemania socialista. Y lo único que se podía comprar eran las obras completas de Marx, las obras selectas de Lenin, las obras completas de Engels, las selectas de Wilhelm Pieck o de Walter Ulbricht, los grandes capos, los grandes estadistas de la República Democrática Alemana. Es decir, era una literatura aburridísima y muy poco diversificada. En una palabra, había muy poco que ver, que hacer, lo mismo los cines. Es decir, era, para decirlo en forma muy rápida y no aburrir al público, era la tristeza misma. Entonces, señor Aguilar, desde muy joven, a los 19 años, yo simplemente tuve una actitud distanciada con respecto a regímenes políticos y a ideologías. Ningún entusiasmo, que corresponden también, probablemente, uno mismo se conoce mal, a mi carácter, que es un carácter distanciado con respecto a todas las ideas, a todos los dogmas y a todos los programas políticos y filosóficos. Con respecto a cambios, es normal que uno cambie con los años porque uno aprende. Y ese es, yo creo, el mérito de algunas personalidades ilustres que además han escrito sobre esos cambios. Desde el punto de vista estrictamente filosófico, yo recomiendo a ustedes, porque es un ejercicio de filosofía existencialista, leer la autobiografía de Mario Vargas Llosa, El pez en el agua.
donde él relata justamente los varios cambios que tuvo. Él fue un creyente católico cuando era muy pequeño, luego se volvió un creyente del socialismo, luego se desencantó de la Revolución Cubana y de los experimentos socialistas, y como ustedes saben, terminó como liberal democrático. El caso de Eduardo Galeano, que usted menciona, es también muy interesante porque él ha escrito varios libros, entre ellos Las venas abiertas de América Latina, que todavía son libros de texto, libros creídos por una gran parte de la población universitaria, académica, en toda América Latina y en gran parte del tercer mundo. Es decir, es un autor de esa época, o sea, de la época de las venas abiertas, todavía muy consultado. ¿Por qué? Ese es un problema filosófico muy interesante, porque él representa el sentido común, los prejuicios de base de las sociedades latinoamericanas, sobre todo de los estratos medios académicos universitarios, que por comodidad, lo humano, siguen creyendo aquello que quieren creer, que corresponde a sus prejuicios, a sus anhelos y a sus temores. Por ello es que este libro es tan popular hasta hoy, porque es lo que ya se sabía de antemano, ya se sabía en la conciencia popular, es un tema filosófico, son los mitos profundos de América Latina, los de Bolivia, tratados, aunque de manera superficial, por nuestro filósofo Guillermo Frankovich, pero de todas maneras son estas obras, hay muchas, Jorge Abelardo Ramos, el historiador argentino, Carlos Monsiváis en México, en fin, en toda América Latina hay autores que reiteran más o menos lo mismo. Y la idea es simplísima. Los males de América Latina se deben a agentes externos. O sea, los males de América Latina empezaron el 12 de octubre de 1492. Por lo tanto, con toda tranquilidad, con la ayuda de esos autores como Franz Hinkelammert, Enrique Dussel y otros, podemos confirmar lo que llevamos desde la infancia. Los males del país se deben a agentes externos. Entonces, estos libros son populares, lo cual es filosóficamente muy interesante porque representan el sentido común de una época, o en términos más bolivianos, podemos decir que representan lo nacional popular, las creencias que se arrastran desde muy atrás y que han conformado una parte de la mentalidad del país. ¿Por qué Zabaleta Mercado es tan popular, siendo tan difícil de ser leído? Porque a buen nivel académico, él reproduce esas creencias populares que no son realmente tales si uno las analiza cuidadosamente. Entonces, señor Aguilar, es normal que una persona vaya cambiando, porque nosotros aprendemos a lo largo de nuestra vida. Y aprender, como lo dijo otro gran pensador que tuvo una vida no similar a la de Vargas Llosa, pero en algunos aspectos con paralelismos. Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, también fue izquierdista en su juventud y luego poco a poco fue cambiando. Entonces, cuando uno aprende, uno ve las cosas de manera más amplia. Uno considera puntos de vista que antes no había tomado en cuenta. Y eso realmente es yo diría, crecer en el sentido kantiano, dejar la infancia intelectual, empezar a pensar por cuenta propia. Por ello es que les aconsejo esa brevísima
ese brevísimo texto de Immanuel Kant, que es la Ilustración, porque realmente es el manifiesto mejor y además muy breve de la Ilustración, del pensamiento racionalista, que ahora lo vamos a criticar. No sé, señor Aguilar, si he podido absolver sus interesantes preguntas. Yo creo, señor Aguilar, que realmente lo que usted ha mencionado, la segunda pregunta, ¿por qué la gente cambia y cómo cambia? Realmente es muy interesante y no estaría mal que ustedes también hagan un proceso de absorber otras ideas, de considerar que no todas las cosas que dicen los adversarios o la gente que no nos gusta, que no todo eso es equivocado. O sea, el adversario, el enemigo, el que no nos gusta, también puede decir cosas interesantes y eso ya es un gran progreso porque, como decía Octavio Paz, aprender significa aprender a cuestionarse uno mismo. O en la fórmula muy breve que usó este premio Nobel, aprender es aprender a dudar. Entonces, no estaría mal, estimado público, que nosotros aprendamos a dudar de nuestras propias convicciones. Yo sé que es difícil y a veces doloroso separarse de las convicciones que uno tenía desde niño. Claro, es una cosa desagradable, pero a veces es necesario. Dicho esto, retornaremos al tema central. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. A usted por sus preguntas. Estimado público, desde comienzos del siglo XIX ya se materializaron unas severas críticas a la filosofía moderna y al racionalismo occidental. Y esas críticas en general, pueden ser subsumidas bajo el rótulo de romanticismo. Romanticismo no significa, como en el lenguaje popular, algo de enamoramiento, de frivolidades unidas al cortejo entre los dos géneros, no, sino que romanticismo significó, estimado público, significó claramente una crítica al racionalismo y a sus formas prácticas, a la industrialización, a la urbanización y en general al modo de vida que se empezó a perfilar en la revolución industrial inglesa a fines del siglo XVIII. Por ello es que debemos un instante mencionar este poderoso movimiento filosófico y literario llamado romanticismo, porque muchas de las críticas posteriores a la filosofía occidental, a la dictadura de Occidente, todo eso, o sea, todas las cosas que hoy son populares, todas estas han sido ya preanunciadas y además han sido publicadas hace más de 200 años. No es ninguna novedad. Por ejemplo, la crítica al occidentalismo de Enrique Dussel y otras tendencias afines, lo que Fernando Coronil, Aníbal Quijano, Franz Hinkel-Amert y muchos autores aducen contra el occidentalismo, contra el racionalismo occidental, contra la dictadura del capitalismo. Todo ello, estimado público, por lo menos en las partes esenciales, ya ha sido pensado y publicado hace 200 años. El romanticismo es sobre todo, ustedes saben, una tendencia literaria.
O sea, grandes escritores del siglo XIX, por ejemplo, el muy popular Victor Hugo, el gran novelista francés, pertenecía a esa corriente romántica. Pero también algunos estadistas que venían del campo intelectual, por ejemplo, el término romanticismo fue de alguna manera usado por un pensador que ustedes no tienen por qué leer, François de Chateaubriand, un político y novelista francés, quien redescubrió, y hace más de 200 años, las bondades de la religión, las excelencias de la propia historia, lo valioso, lo rescatable del mundo premoderno, de la Edad Media. Es decir, muchos autores, Chateaubriand en Francia, Lord Byron en Gran Bretaña, muchos autores románticos redescubrieron el valor de las emociones, la enorme importancia de las intuiciones, de los sentimientos, contraponiendo esta esfera de los sentimientos, las emociones y las intuiciones al frío racionalismo, proponiendo además algo más humano, más rico, mucho más valioso que el frío racionalismo que la filosofía de la Ilustración y los idealistas alemanes habían propagado. Muy tempranamente, estimado público, también en Alemania, ya en vida de Hegel, ya en vida de, además de Kant también, ya hubo una reacción filosófica y literaria extraordinariamente fuerte contra los clásicos de la Ilustración. El romanticismo, como fue anteriormente el manierismo en el arte, en la pintura y escultura, el romanticismo es una tendencia anticlásica y tiene obviamente una gran justificación porque lo clásico, lo racional, etcétera, tiene sus límites. Como ya lo dijo un gran pensador que ahora está otra vez de moda, Dussel y compañía lo han vuelto a poner de moda, Blaise Pascal, Pascal tal como suena se escribe, un gran moralista francés del siglo XVII, que además era un gran matemático, tal vez el inventor del cálculo infinitesimal y diferencial. Este señor Pascal acuñó la famosa frase que es el lema de los románticos. El corazón tiene razones que la razón no puede comprender. Reitero esta famosa frase porque es el núcleo filosófico de los románticos y de las reacciones contra nuestro tema, contra la filosofía moderna y el racionalismo. O sea, la esfera, estimado público, la enorme esfera de la filosofía racionalista no puede satisfacer todos nuestros anhelos, por ejemplo, en el anhelo de amor, de ser comprendido por el otro, el anhelo de solidaridad, de pertenencia a un grupo, de identidad, de poder sumergirse en una identidad social, y tampoco el racionalismo, por ejemplo, en la que se demuestra en la industrialización, puede crear un orden humano, un orden agradable a los ojos de los que sufren, a los ojos de las víctimas. Entonces, ya muy tempranamente, y créanme que estos autores, como por ejemplo Chateaubriand, etcétera, eran autores de la derecha, no era gente progresista. Chateaubriand fue ministro de Relaciones Exteriores del rey Luis XVIII, o sea, de la restauración borbónica contra
el régimen napoleónico y la Revolución Francesa. Pero al mismo tiempo, él, Byron, Madame de Staël y muchas otras personalidades del mundo de la literatura son los adalides de las tendencias izquierdistas que se unen con las románticas, y de ellas nacen, por lo menos parcialmente, los socialismos utópicos en Francia, muy criticados por Marx y Engels. Esos autores que no podemos llevar porque ya no corresponden a la filosofía moderna, ni al racionalismo, Fourier, Cabet, Saint-Simon, etc. Todos estos autores, con sus derivaciones extremistas de izquierda, como Proudhon, etc., todos estos tenían un espíritu romántico, es decir, en contra de los excesos del racionalismo. Y ahora entramos a la parte estrictamente filosófica. Muy tempranamente, estimado público, autores se dieron cuenta que el mundo manejado por la razón, ese mundo que estaba creciendo, esa modernidad de Europa Occidental que se expresaba en los famosos fenómenos sociales de la modernización, la industrialización y la urbanización, esos fenómenos traían sufrimiento, dolor, explotación y el nacimiento de las alienaciones modernas brillantemente explicitadas por Karl Marx. Es decir, ese mundo racional, ese mundo que construye la industria, ese mundo que es obviamente un mundo de progreso, un mundo basado, un orden social basado en el progreso de la ciencia y de su aplicación práctica, la tecnología. Ese mundo tenía aspectos negativos. La hacinación de las barriadas pobres en las ciudades, el trabajo excesivo y mal pagado de millones de proletarios que abandonan el campo porque ya no hay lugar para ellos en el campo, que también se empieza a modernizar y requiere cada vez menos mano de obra para lograr el mismo resultado. Esas masas que van del campo a la ciudad, fenómeno mundial en todos los países del mundo. Estas masas de reciente urbanización no se sienten bien, ni consigo mismas, no se sienten bien en el orden social, no se sienten bien en ese ambiente donde el dinero, la regulación estricta del tiempo, ese mundo tan diferente al mundo rural, al mundo agrario, a un mundo donde todo más o menos es conocido, donde todo es familiar. Esa gente es trasladada repentinamente a ciudades enormes donde nadie conoce a nadie, donde nadie se interesa por la suerte del otro, donde no hay una solidaridad práctica, donde no existe esa red social de solidaridad práctica que es la familia extendida, como es en las sociedades premodernas y en el ámbito agrario. Entonces, estimado público, no hay duda de que hay una crítica completamente justificada al mundo creado por la modernidad y avalado por el racionalismo occidental y la filosofía de la ilustración. Hay un mundo horrible, un mundo de explotación, un mundo de desigualdades sociales gigantescas y un mundo donde las alienaciones modernas hacen que el ser humano se deshumanice, se convierte en un tornillo de una burocracia bien aceitada o de una industria que funciona perfectamente sobre las espaldas y sobre la sangre, por encima del sufrimiento de los seres humanos concretos.
¿Qué hacen estos románticos? Igual que en el campo literario, redescubren las bondades del mundo premoderno. Todos estos pensadores, estimado público, echan un vistazo, esta vez mucho más crítico a la Edad Media, o sea, a lo que antecede a la Edad Moderna que hemos venido estudiando, y redescubren las bondades, los lados positivos de esa vilipendiada Edad Media, que es el mundo todavía regido por estructuras familiares comprensibles, por el mundo de la religión, por jerarquías rígidas, pero jerarquías patriarcales, con tendencia a una familiaridad entre explotadores y explotados. Es decir, obviamente estos autores exageran las virtudes de la Edad Media. Durante el siglo XIX aparece en la arquitectura el estilo neogótico, que es revitalizar el principal estilo arquitectónico y artístico de la Edad Media, lo gótico. El neogótico realmente domina las construcciones, sobre todo las grandes, edificios públicos, palacios, etcétera, instituciones. Hay un revitalizamiento, un renacimiento, podríamos decir, de esos valores de la Edad Media. Lo mismo en la literatura. Si ustedes leen, por ejemplo, a Sir Walter Scott, el Scott, S-C-O-T-T, muy simple, Walter Scott, fue con Dickens los dos autores más populares del siglo XIX, extremadamente populares. Y Walter Scott y sus novelas históricas se han filmado durante el siglo XX con un enorme éxito. Corazón Valiente, Ivanhoe y muchas otras de las grandes filmaciones del siglo XX son recreaciones de la Edad Media. O sea, ese mundo de la caballería, de la supuesta caballerosidad de los varones con respecto a las mujeres en las clases medias y altas. Ese mundo, estimado público, donde todavía había lealtad, donde todavía había creencias fuertes, por ejemplo, en el carácter divino de los reyes. Esas creencias han sido revitalizadas, han ganado nueva vida durante el siglo XIX, transformándose a menudo en ideas de izquierda. Por ejemplo, las ideas de la solidaridad entre clases sociales. Para no aburrir a ustedes con este tema, estimado público, quiero mencionar en el campo filosófico a dos grandes representantes de la crítica al racionalismo, a la filosofía moderna, que al mismo tiempo son dos grandes filósofos del siglo XIX. Empezaremos con el más joven simplemente porque está muy ligado a la obra de Hegel. Aquí, estimado público, les muestro un retrato de Ludwig Feuerbach. Voy a tratar de encontrar la pizarra del chat aquí. Yo no soy experto en estas cuestiones. Aquí está. Este autor es muy importante, estimado público, porque es la conexión, el puente entre Hegel y el marxismo. Friedrich Engels, el amigo y coautor de varias obras de Karl Marx,
escribió una obra que hasta hoy es muy leída y que está muy bien hecha y es simplemente muy importante. La obra se llama Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Tenemos entonces, estimado público, un autor, perdón, Ludwig Feuerbach, aquí voy a anotar los datos de su vida. Aquí lo tenemos al primero que vamos a tratar hoy muy rápidamente. No corresponde a la filosofía moderna, pero es la crítica a la filosofía moderna con la cual tenemos que cerrar este módulo. Ludwig Feuerbach fue alumno directo y predilecto de Hegel. En los últimos años de las clases que dio Hegel, en los últimos 4 años, entre 1827 y 1831, Ludwig Feuerbach fue alumno de Hegel en todos sus cursos y conferencias y quien lo acompañaba en sus paseos y a menudo en sus comidas, o sea, un alumno muy cercano a Hegel. Y sin embargo, Ludwig Feuerbach es aquel que ha escrito una de las críticas más duras y más importantes en el siglo XIX a la filosofía racionalista hegeliana. Este señor Feuerbach en 1841 publicó su obra, es su obra más importante, que se llama La esencia del cristianismo. No es, estimado público, una obra, como puede imaginarse por el título, no es una obra de teología, sino es una obra clásica de filosofía. Él invierte, y este es el gran mérito de Feuerbach, él invierte la teoría de la autoconciencia, de la evolución de la autoconciencia de Hegel, como estaba explicitada desde la fenomenología del espíritu, y llega a la siguiente conclusión. Dios es solo la proyección de nuestros temores por un lado y de nuestros anhelos por otro. Dios, la religión, la teología, el más allá, el infierno, el paraíso, el purgatorio, todas son estrictamente creaciones intelectuales del ser humano que proyecta sobre un mundo ficticio, un mundo literario muy brillante, pero un mundo ficticio, el mundo de la teología, de la religión, etcétera, los anhelos, o sea, los deseos y al mismo tiempo los temores, los miedos de todos los seres humanos. Nosotros, dice Feuerbach, en el fondo, ¿qué queremos? Queremos ser como Dios, queremos ser inmortales, justos, omnipotentes, omniscientes, o sea que saben todo. Queremos ser justamente la quinta esencia de la justicia, de la belleza y del poder. Eso es lo que los seres humanos deseamos. No se está refiriendo a los políticos, estimado público, sino que se está refiriendo en general a todos los seres humanos. O sea, nosotros lo que deseamos en el fondo de nuestro corazón y de nuestra mente es ser omnipotentes, justos, omniscientes como Dios. Por lo tanto, la figura de Dios y todo lo que se refiere a la teología es algo que no existe en la realidad.
Feuerbach es considerado también por Marx y Engels como el iniciador del materialismo. Según Feuerbach, no existe ninguna realidad por atrás, por debajo o por encima de la realidad material. Todo lo que nosotros pensamos, el cielo, el paraíso, el infierno, todo son proyecciones de nuestros anhelos, pero también de nuestros temores. Por ejemplo, el temor al castigo, el temor a la disolución de la conciencia, que sería el infierno, lo que viene con la muerte. En fin, la esencia del cristianismo sería la proyección del ser humano sobre una dimensión que no existe, pero en la cual nosotros expresamos nuestros deseos más profundos. Por lo tanto, todo el ámbito religioso, todo eso que el ser humano ha creado en el campo de la cultura, las artes, esa esfera de adoración a Dios, ustedes saben, esa enorme construcción de iglesias, templos, mezquitas, etcétera. Todo ello, estimado público, serían solamente demostraciones de que nosotros no estamos contentos con lo que tenemos. Y al no estar contentos, queremos alcanzar otra cosa. Y como para la inmensa mayoría de los seres humanos, el alcanzar algo óptimo es simplemente imposible, nosotros proyectamos, inventamos el ámbito de la religión, de Dios, del más allá, lo inventamos como compensación para nuestras insuficiencias. O sea, lo que hace el ser humano es crear mecanismos de compensación para una vida que siempre es dura, insuficiente, en una palabra que es una desilusión con respecto a los anhelos que uno tiene de niño. O sea, lo que hace Feuerbach es invertir, estimado público, de alguna manera invierte la teoría del avance evolutivo de la conciencia a la autoconciencia de Hegel y nos dice los productos más elevados de la teología, de la religión, del arte, de la música y de la literatura, o sea, una enorme producción cultural, la hacemos por compensación, porque no estamos contentos con lo que tenemos. No estamos contentos en un mundo donde tenemos que morir y entonces nos imaginamos la inmortalidad del alma. Es una crítica a toda la gran filosofía occidental, empezando por Platón. Y por ello, como Feuerbach solo reconoce la esfera material, tangible, la empírica, es naturalmente uno de los precursores del materialismo dialéctico de Marx y Engels. Por ello es que Marx y Engels le han tenido una gran simpatía a Feuerbach. En 1846, Marx elaboró la llamada ideología alemana, que es en el fondo una crítica de las grandes tendencias contemporáneas de Marx en filosofía producidas en Alemania. Y esta obra termina con las famosas 11 tesis sobre Feuerbach. Y Marx critica un solo elemento en Feuerbach. Él critica que Feuerbach no tuvo simpatías por la revolución socialista, por el movimiento de obreros, etc. O sea, ¿qué dice, por ejemplo, la 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach?
Los filósofos hasta ahora han interpretado el mundo, pero lo que se trata es de modificar el mundo. O sea, la acción revolucionaria es lo valioso y es lo que le ha faltado, según Marx y Engels, a Feuerbach. Feuerbach, estimado público, es realmente un personaje un poco excepcional dentro de la tradición filosófica. Por varias razones, voy a mencionar solo dos. Feuerbach no es el típico caso del profesor como Hegel y Kant, que tienen que ganarse la vida porque no tienen medios, no tienen herencia, etcétera, trabajando, enseñando y escribiendo libros. Feuerbach venía de una familia muy ilustre, una familia que luego fue ennoblecida, una familia que ha dado en Alemania a famosos jurisconsultos, como el padre de Feuerbach, un famosísimo pintor, la gloria alemana del siglo XIX en pintura, Anselm von Feuerbach, y otros pensadores muy interesantes en muchos campos. Es decir, él venía de una aristocracia cultural muy diferente, obviamente, a la vida de la mayoría de los filósofos. Feuerbach, además, y esto hay que felicitarlo, tuvo el buen tino de casarse con la heredera de una gran fortuna y vivir en un palacio desde su matrimonio. O sea, servido, halagado, el centro de la atención de mucha gente. Realmente la vida de Feuerbach era o fue una vida muy agradable, justamente desde el punto de vista material. Aquí, por las dudas, tienen ustedes otra imagen de Feuerbach. Un hombre muy guapo, según el juicio de las mujeres. Tenemos entonces, estimado público, a un pensador que no necesita trabajar para vivir, puede decir y publicar lo que quiere, pero tiene simpatías por las clases subalternas. Pero él cree que estas clases subalternas pueden mejorar su condición si hacen un programa reformista, si siguen un programa reformista, no uno revolucionario. Eso es lo que diferencia a Feuerbach claramente de las tendencias revolucionarias de Marx y Engels. Él no cree, además, que él perdería su castillo y su industria, etcétera. Él heredó también, perdón, por su esposa, heredó una serie de fábricas. Él, si realmente se hubiera convertido en socialista, él hubiera perdido su base material, que era la pura verdad, extremadamente agradable. Entonces, tenemos aquí a un personaje que es relativamente revolucionario, es uno de los fundadores de lo que podríamos llamar el materialismo filosófico, pero al mismo tiempo en política era un hombre muy moderado y eso obviamente no le gustó a Marx. De todas maneras, aquí tenemos, estimado público, un elemento muy importante del romanticismo, porque al contrario de Hegel, Feuerbach considera que el ámbito, la esfera de las emociones, de las intuiciones, de los sentimientos, es la esfera verdaderamente humana, no la esfera de la razón, no la esfera del frío cálculo, no la esfera, estimado público, de la especulación lógica, no, sino la esfera de los sentimientos. Es el gran, igual que Byron, que Chateaubriand, que los grandes escritores románticos de su época, lo que hace realmente Feuerbach es restituir la dignidad ontológica
de los sentimientos y de las emociones. O sea, es una respuesta romántica al racionalismo de su maestro Hegel. La esencia del cristianismo, su libro principal, no solo es interesante por esa teoría de las compensaciones, por decirnos con muchísimas pruebas que la esencia del cristianismo es simplemente el deseo humano de de trasponerse a una situación donde ya no sufra, donde no sea mortal, etcétera, sino que también este libro, estimado público, es una crítica muy dura a los sistemas estrictamente lógico-racionalistas. Feuerbach critica el panlogismo de Hegel, la idea de que todo puede explicarse mediante la razón y sobre todo, y esto es interesante, Feuerbach critica la filosofía de la historia de Hegel, que la hemos tratado en este curso, la idea de que la razón está en el fondo del desarrollo histórico. Él no cree eso. Él cree que la historia es la suma de casualidades, la suma de hechos fortuitos que ha pasado de tal manera que podría haber pasado de una manera totalmente diferente. Es decir, no hay una lógica histórica como lo pretendía Hegel. Como ustedes ven, es una suma muy interesante de ideas románticas expresadas en el mejor lenguaje de la filosofía. Feuerbach era un gran estilista, mucho mejor su obra, se lee mucho mejor que las obras tanto de Hegel como de Marx, un gran estilista del idioma alemán. Y él realmente nos muestra muy claramente los límites del racionalismo, siguiendo a Pascal y esa idea de que el corazón tiene razones, o sea, tiene cosas bien fundamentadas que la razón no puede comprender. Por eso el juego de palabras no es el corazón tiene motivos que la razón no puede comprender, sino el dicho dice de Pascal, el corazón tiene razones, o sea, argumentos serios que la razón no puede comprender. Ese es también el núcleo de la filosofía feuerbachiana, esa filosofía que trata de restituir la función del sentimiento y de las emociones como virtudes filosóficas, no como virtudes literarias o como hechos de la vida cotidiana o como inventos de grupos juveniles románticos, sino que las emociones, las verdaderas, las profundas, esas emociones de solidaridad y amor con el prójimo son realmente la esencia de la historia humana. Estimado público, por razones de tiempo vamos a pasar rápidamente al otro gran crítico del racionalismo y de la filosofía hegeliana, que es Arthur Schopenhauer. Y les pongo el nombre, es un poco anterior a Feuerbach, pero como no fue alumno de Hegel ni tuvo una relación estrecha con Hegel, lo tratamos un poquito después, porque además su influencia llega hasta hoy. Muy similar un poco a la historia de Feuerbach es la vida personal de Schopenhauer. Él venía también de una familia muy rica. El padre de Schopenhauer había sido uno de los grandes comerciantes mayoristas del norte de Alemania y le dejó al hijo una gran herencia.
de modo que Schopenhauer no tuvo que trabajar en la vida. Pero Schopenhauer, que era enemigo jurado de Hegel, obtuvo al publicar su obra cumbre, que es El mundo como voluntad y representación, estimado público, él obtuvo una cátedra en Berlín. Y ahora viene lo interesante. Schopenhauer tenía una opinión muy buena de sí mismo. Una opinión, mejor dicho, excelente de sí mismo. Y él puso, en Alemania los profesores pueden poner sus clases, pueden disponer del horario según su voluntad, no necesitan como aquí la aquiescencia o recibir las órdenes del aparato administrativo. Y Schopenhauer puso sus clases exactamente en el mismo horario de Hegel. Y Schopenhauer, estimado público, recibió una gran desilusión, sufrió una enorme desilusión. Mientras a las clases de Hegel seguían asistiendo cientos de personas, literalmente para la época, comienzos del siglo XIX, realmente era algo excepcionalísimo que alguien acuda a una clase de filosofía. Cientos de oyentes, como les he contado, hasta miembros de la alta burocracia del Estado prusiano, miembros de la familia real prusiana, etcétera, etcétera. En cambio, a las clases de Schopenhauer asistían 2 o 3 personas que encima se cansaban muy rápidamente de oírlo y solo escuchaban a ratos al maestro Schopenhauer. Por lo tanto, en vista del fracaso de esta su labor como docente, es que Schopenhauer muy pronto renunció a la cátedra en la Universidad de Berlín y se fue a vivir todo el resto de su vida a Frankfurt, gozando de su fortuna, y aquí, estimado público, se dedicó a escribir sus obras, a ir a la ópera, era un gran amante de la ópera, y a divertirse, nada más. Schopenhauer nunca se casó, tenía una opinión muy negativa sobre las mujeres y donó su fortuna. No se sabe si esto es una anécdota inventada posteriormente, pero él donó su fortuna a una pequeña fundación cuya única labor era cuidar de su perro favorito que le sobrevivió muchos años. Ahora, puede ser que esta sea una anécdota apócrifa, pero no hay duda que Schopenhauer adoraba a los perros. Aquí, en la contratapa de una biografía, quiero mostrarles una caricatura muy usual en la prensa alemana, sobre todo la de Frankfurt, en los últimos años de su vida, donde se lo ve a Schopenhauer con su perro. Ustedes ven aquí está Schopenhauer y al lado está su perro favorito. Lo que sí es cierto es que él dejó una suma muy notable a sus allegados para que cuiden al perro hasta el fin de su vida. Y naturalmente, como era una suma muy grande y estaba estrictamente destinada al cuidado del animal, si no se revertía al Estado, sus discípulos cuidaron al perro con extremo cuidado para que el dinero alcance varios años. Schopenhauer ha escrito muchas cosas, estimado público, tiene una serie de aforismos. Por ejemplo, estos publicados con este título griego, Parerga y Paralipómena, que son muy, muy famosos como aforismos sobre la sabiduría de la vida.
Estos aforismos, estimado público, tienen más valor que podríamos decir literario. La gran obra filosófica, la que lo volvió de un instante al otro muy famoso en Europa, fue El mundo como voluntad y representación. Y esta obra encaja perfectamente en esa tendencia que he mencionado, en esa tendencia romántica, antirracionalista, porque la tesis de Schopenhauer es muy simple, completamente opuesta a Kant y Hegel, y hasta ahora bastante popular entre todos aquellos que disienten del racionalismo y que quieren oponer al racionalismo otra construcción teórica. ¿Qué es la fuerza que mueve el mundo? Es la voluntad del propio mundo. El propio mundo tiene una voluntad, pero esa voluntad es ciega, no se sabe a dónde quiere dirigirse. ¿Qué quieren todos los seres humanos, vivientes y hasta las plantas, según Schopenhauer? La vida quiere más vida. Ese es el único principio que rige el universo. Entonces, estimado público, estamos ante una posición filosófica muy interesante, derivada de creencias orientales religiosas como el budismo. Schopenhauer se convirtió en un adepto de un budismo filosófico, que nos dice que el mundo entero, o sea, el universo entero, es solo una fuerza ciega que quiere preservarse a sí misma. La vida solamente quiere más vida, nada más. Esa fuerza ciega no es racional, no tiene una meta. El mundo no se encamina de ninguna manera a una vida mejor, más racional, a modelos sociohistóricos cada vez más progresistas, cada vez más racionalistas, cada vez podríamos decir más imbuidos por la ciencia. Nada de eso. Schopenhauer cree que lo único que mueve el mundo es una fuerza oscura, imposible de definir claramente, una voluntad profunda del mismo mundo, simplemente de preservarse y dilatarse, como quieren los animales y las plantas. Los seres humanos somos solamente la última cadena de esa voluntad ciega de preservarse. Por lo tanto, es una tendencia antirracionalista que no brinda espacio a los experimentos sociales de mejora de la sociedad. En 1848, en gran parte de Europa, estalló una revolución democrático-liberal. Esa revolución de 1848 obtuvo en Francia la terminación de la dinastía de los Orleans-Borbón para siempre. En muchos países condujo, como en Viena, en Austria, en la propia Alemania, condujo a movimientos constitucionalistas muy fuertes. Precisamente en la ciudad donde vivía Schopenhauer, se logró reunir una asamblea, la primera en la historia alemana, elegida democráticamente por todos los habitantes de países de habla alemana, sin la presencia de autoridades y menos de las dinastías reales, para decidir el futuro democrático de Alemania. Y esa asamblea
sesionaba en la famosa iglesia de San Pablo, que está en el centro histórico de Frankfurt. Hasta hoy la iglesia se ha conservado y es naturalmente uno de los hitos democráticos de Alemania. Esa tendencia democrática no tuvo éxito. Militarmente fue vencida por prusianos y austriacos, que excepcionalmente se pusieron de acuerdo para aplastar esa revolución burguesa, democrática y liberal de 1848 en Alemania. Uno de los enemigos principales de ese intento racionalista de construir una sociedad racional y democrática fue Schopenhauer. Él se opuso profundamente porque él creyó que la historia es la obra de esas fuerzas ciegas de la voluntad y no el resultado de una deliberación racionalista en un parlamento. De ahí, estimado público, hay naturalmente un paso a las ideas muy reaccionarias que fueron muy importantes en Alemania y que esas tendencias son las que decidieron en 1871 la constitución del Imperio Alemán. El Imperio Alemán fue proclamado en el Salón de los Espejos, en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, en la derrotada Francia, en la derrotada nación francesa. Para humillación de los franceses, el Imperio Alemán fue proclamado en el salón más importante del palacio más grande, Versalles, que tenía Francia. Y el artífice de todo eso fue Bismarck. Lo menciono aquí, estimado público, porque él fue el que dijo: las naciones no se construyen por el voto de los parlamentarios y por decisiones racionales, sino las naciones se construyen por la sangre y la espada. O sea, por la violencia y la sangre, por decisiones políticas importantes y decisiones que no son necesariamente racionales. Esa idea de Bismarck, estimado público, que es la base del militarismo alemán que terminó probablemente al final con Hitler, esa idea fue originalmente expresada por Arthur Schopenhauer. Por ello, estimado público, es que notables pensadores marxistas nunca tuvieron simpatías por Schopenhauer. Es más, uno de los más ilustres filósofos marxistas del siglo XX, Georg Lukács, un húngaro de origen pero que escribía en alemán, él compuso una obra muy, muy famosa que se llama El asalto a la razón. Y él creyó que ese asalto, Lukács creyó que el asalto a la razón que culminaba con Hitler, que ese asalto a la razón fue premeditado filosóficamente, o sea, construido filosóficamente por Schopenhauer y por Nietzsche, el discípulo más famoso de Schopenhauer. Por lo tanto, para los marxistas, esta filosofía schopenhaueriana es una filosofía irracionalista que concluye en las formas más horribles, del nazismo. Estimado público, permítame un instante, vamos a poner la batería porque se está oscureciendo la imagen. Un segundito. Ya está. Entonces, estimado público, la reacción a la filosofía racionalista de Kant y Hegel ha tomado durante el siglo XIX
diferentes formas. Una forma relativamente moderada, la de Ludwig Feuerbach, y una forma más radical e irracionalista en la figura de Arthur Schopenhauer, ambos autores muy leídos durante el siglo XIX y muy importantes, sobre todo Schopenhauer, porque en la actualidad es uno de los pilares del postmodernismo. Como era antirracionalista y quería al mismo tiempo recuperar la fuerza filosófica de las emociones y de los sentimientos, Schopenhauer es considerado uno de los pilares del postmodernismo actual. Él fue el padre espiritual de Friedrich Nietzsche y con eso está dicho mucho. Es decir, es uno de los grandes representantes de esas tendencias que tratan de revitalizar no lo contrario, pero lo que la razón había siempre despreciado, la esfera de las emociones y de los sentimientos. ¿Por qué? Porque las emociones y los sentimientos son las formas como se manifiesta la voluntad del universo, esa voluntad ciega, esa fuerza que subyace a todas las construcciones, tanto físicas como intelectuales del mundo. Schopenhauer, como les decía, también tuvo mucha simpatía por el budismo. Él es el que popularizó a las religiones orientales en Alemania y es el que inició prácticamente el culto al budismo en el campo filosófico, como ahora es extremadamente popular. Permítanme por ello unas palabras más sobre Schopenhauer antes de hacer una pausa, un descanso pedagógico que lo vamos a hacer a las 11:30. Estimado público, Schopenhauer evidentemente se daba cuenta de los peligros de esa fuerza irracional que mueve el mundo sin una meta, y menos todavía con una meta racional. Eso, la voluntad ciega del universo no tiene ninguna meta. Él se dio cuenta de ese peligro y entonces él dijo que lo esencial era renunciar al deseo, igual que el budismo. La renuncia al deseo es lo que nos trae la paz interior. Schopenhauer mismo, claro, con su fortuna personal, nos dio una muestra de lo que significaba en la praxis esa renuncia. Él renunció a tener influencia pública, él renunció a la universidad, renunció a actividades intelectuales, nunca dio una conferencia, etcétera, etcétera. Él quería simplemente por medio de sus escritos, y publicó relativamente poco, por medio de sus escritos quería simplemente hacer que nosotros renunciemos al deseo. Igual que los budistas, él creía que el deseo es la cuna, el origen de todos los males. Si nosotros renunciamos al deseo, nosotros podemos por lo menos dominar esa voluntad poderosa. Podemos, de alguna manera, dominar esa voluntad ciega que a su vez domina el mundo. Es el nirvana de los budismos, la paz que se obtiene con la renuncia total a todos los deseos y anhelos mundanos, al amor, al poder, al dinero, al éxito, a la fama, al prestigio, al reconocimiento, etcétera, etcétera. Él mismo, Schopenhauer, nos dio una muestra de lo que es esa vida. Y no hay duda, estimado público, de que es una vida
muy aburrida. Por lo tanto, la parte práctica, la renuncia al deseo, es algo que los sucesores, alumnos y las escuelas importantes que se sienten inspiradas por Schopenhauer evitan esa parte práctica, esa aplicación de la filosofía schopenhaueriana. Para ellos lo importante es la parte filosófica, comprender que el mundo está dominado por algo ciego e irracional, por eso se llama el mundo como voluntad, y le siguen el título y representación. ¿Qué es la representación? Lo que nosotros nos imaginamos sobre el mundo. Y siguiendo también aquí a Feuerbach, Schopenhauer cree que los seres humanos nos equivocamos con nuestra representación del mundo, o sea, con nuestra imagen que nosotros creamos sobre el mundo y sobre la historia. Él cree que todos esos grandes edificios, o sea, las representaciones del espíritu que nosotros hemos construido sobre la tierra, las obras de arte, de literatura, de música, de filosofía, etcétera, todo ello es un intento de evadir la voluntad ciega, un intento, según Schopenhauer, destinado al fracaso, de oponernos a la irracionalidad del mundo. Como ven, es un mensaje tristísimo el que nos propone Arthur Schopenhauer. Aparte de Feuerbach y de Schopenhauer, estimado público, aparecieron durante el siglo XIX muchas impugnaciones del racionalismo. La más importante es la que ya he mencionado, la literaria, o sea, el intento de revitalizar lo premoderno como una especie de compensación por todos los aspectos negativos que genera el racionalismo en la praxis, la modernidad industrializante, que para los románticos es la destrucción del medio ambiente y la destrucción de la historia. Esto es interesante, estimado público, porque estos pensadores románticos, todos ellos, proponían un regreso a la naturaleza, algo similar que ya Jean-Jacques Rousseau a mediados del siglo XVIII había propuesto. Como tal vez ustedes recuerdan, Rousseau, en uno de sus escritos más famosos, él había propuesto, estimado público, bueno, aquí hay un pequeño error. Y lo pondremos en la pizarra del chat. Había propuesto una vuelta a la naturaleza, o por lo menos es lo que sus enemigos como Voltaire le imputan a Rousseau, porque el desarrollo de las ciencias, de las artes, de las instituciones, etcétera, según Rousseau, había envilecido, había estropeado al ser humano. Había que volver a lo espontáneo, a lo natural, a lo prerracional. Y estos grandes pensadores, literatos, poetas del romanticismo, eso es lo que proponen, salvar esos valores preindustriales, premodernos, que según ellos, según los románticos, son mucho más valiosos que esas horribles construcciones racionalistas que solo han llevado a las alienaciones modernas. Por ello, podemos comprender, estimado público, en forma muy fácil lo que vamos a tratar en la segunda parte de esta sesión, para la cual pido la intervención de ustedes
vamos a tratar por qué la filosofía moderna y el racionalismo occidental son tan criticados hoy en todo el tercer mundo. Ustedes pueden imaginarse fácilmente la causa principal, que es la crítica a esa modernidad, para algunos no humanista, explotadora, inhumana, que ha creado la razón occidental. Aquí, estimado público, entonces hacemos un breve descanso pedagógico. Doctor. Sí, por favor, si alguien quiere decir algo, con todo gusto. Sí, doctor, antes de pasar a la segunda parte, una consulta. Por favor, ¿Cuándo se puede considerar el inicio de la modernidad en Bolivia? ¿Se puede considerar el ingreso de las locomotoras o el inicio de las primeras fábricas en los años 20 en la ciudad de La Paz? ¿O podemos tratar directamente con lo que se puede considerar ideologías, ¿no?, emancipadoras de una clase intelectual en Bolivia? Esa era mi pregunta, por favor, doctor. Don Gonzalo, muchas gracias. Sí. Sí, por su interesante pregunta. A riesgo de equivocarme muy fácilmente, yo diría que la modernidad en Bolivia no tiene una fecha clara de origen, sino todo un periodo largo. Seguramente ha habido una crisis cultural, intelectual, con la derrota del Pacífico, cuando se perdió el litoral en la Guerra del Pacífico y se reunió la Convención Nacional de 1880, que dictó una constitución relativamente democrática y liberal, y se establecieron los partidos políticos conservadores y liberales, etcétera. No hay duda de que ha habido un elemento modernizante en esos años. Y eso se puede, don Gonzalo, rastrear en un documento muy interesante que es el programa del Partido Liberal, redactado por un héroe de la Guerra del Chaco y un gran paceño, Eliodoro Camacho, en 1883 redactó el programa del Partido Liberal, que era un programa democrático, modernizador, igualitario, partidario, por ejemplo, de la educación laica, obligatoria y gratuita, y de muchas otras reformas. Era un programa anticlerical, y eso es para muchos un signo de la modernidad, el anticlericalismo. Luego, el Partido Liberal en el poder, a partir de 1899 en Bolivia, realizó algunas reformas que podríamos calificarlas como impulsos modernizantes. Por ejemplo, la reforma educativa, que creo que ha sido lo más notable del Partido Liberal en el poder, la creación de las normales, la instauración definitiva de una educación gratuita, general, o sea, universal y laica, y varias otras medidas que desembocaron, por ejemplo, en el registro civil, la abolición de los registros parroquiales, la instauración del divorcio y muchas otras cosas que en el campo social, cultural, pueden ser calificadas como el inicio de una modernización más o menos premeditada desde arriba. Y en el campo que podríamos llamar técnico-económico, no hay duda que en la década ya a partir de 1900 se llegan a asfaltar las calles de las ciudades, se construyen tranvías como medio colectivo de locomoción, antes de los autobuses, de los autobusitos y de todo eso. Aquí en La Paz, por ejemplo, también en Cochabamba ha existido el tranvía. Yo todavía en mi infancia iba al colegio en el tranvía de la línea 2, que hacía un recorrido muy similar al colectivo de la línea 2.
También, como usted lo ha señalado, don Gonzalo, a partir de 1910, 1920, llegan algunos inmigrantes como Forno, Soliño, Said, que levantan una industria textil relativamente seria en Bolivia, y se empieza también, digo, se acelera la construcción de ferrocarriles y telégrafos, que eso era en la segunda mitad del siglo XIX, los dos signos mayores de progreso: ferrocarriles y telégrafos, o sea, transportes y comunicaciones. Y naturalmente la revolución de 1952, por muchos autores, ha sido considerada como un esfuerzo modernizador en el campo político y social, con la instauración del voto universal, la devolución de las tierras a los indígenas, la estatización de las minas, la consecución de lo que el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, llamó la independencia económica de Bolivia, la soberanía sobre los recursos naturales. O sea, don Gonzalo, para resumir, yo no creo que haya un año donde se inicia la modernización en Bolivia, sino que es un proceso muy lento, como en todo el mundo, que va avanzando poco a poco, pero a ritmo sostenido. Es decir, se nota muy claramente que la Bolivia de hoy, altamente urbanizada, conectada a los medios modernos de comunicación, a las redes sociales, a los transportes. El avión es uno de los medios más utilizados en Bolivia, lo mismo los automóviles, etcétera. En gran parte el país se ha ido modernizando en el curso de unos 120 años. No sé, don Gonzalo, si esto le... Muchas gracias, doctor. Me ha aclarado bastante. Gracias. Entonces, aquí hacemos un pequeño descanso pedagógico.